Radio ESAP. Lo público llega a tus oídos. Análisis, noticias, cultura, música e historias desde todas las regiones del país. Somos la emisora online de la Escuela Superior de Administración Pública. Escucha toda nuestra programación en radio.esap.edu.co y síguenos en redes sociales como @esapoficial. Radio ESAP. En este espacio recordamos el contenido de la Directiva número 013 del 28 de agosto de 2025, emitida por la Procuraduría General de la Nación, en la que se establece un marco normativo y directrices claras para garantizar la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales del periodo 2026-2030 en Colombia. En él se reitera la prohibición de la participación indebida de servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas en actividades políticas, así como el uso de recursos públicos con fines proselitistas. Además, se subraya la importancia del control social y la denuncia ciudadana frente a posibles irregularidades, invitando a la ciudadanía a ser partícipe en la vigilancia de los procesos democráticos. Este esfuerzo busca fortalecer la democracia y asegurar que las elecciones se desarrollen bajo los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales. Desde cada rincón de Colombia, Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Un espacio de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, comunidad esapista, tengan todos ustedes una muy buena tarde. Venimos en esta ocasión a otro programa de Conexión Territorial. Hoy tenemos, como siempre, en la dirección de este programa al doctor Ramiro Vélez Rivera, quien nos acompaña de nuevo en un tema supremamente apasionante, como todos los que estamos emitiendo por este importante medio de comunicación, Radio ESAP. Hoy vamos a hablar de las elecciones en Colombia, y eso será en unos instantes, después de este espacio musical. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. Hablemos entonces del tema propuesto, las elecciones en Colombia. Doctor Ramiro, tenga usted muy buenas tardes y bienvenido aquí a los micrófonos de Radio ESAP. Cálido saludo para la audiencia de Conexión Territorial en Colombia y en el mundo a través de la red. Así es, Conexión Territorial, el programa que emiten las direcciones territoriales del país, de la Escuela Superior de Administración Pública, donde tratamos todos esos temas coyunturales, esos temas actuales y esos temas formativos que tienen una relación directa con la administración pública y la administración pública territorial. Y hoy precisamente un tema súper candente, súper apasionante, el cual nos va a hablar el doctor Ramiro Vélez,
Empecemos, doctor Ramiro, con el contexto de las elecciones en Colombia. Las democracias en América Latina son fundamentalmente democracias electorales. Eso quiere decir que nos convoca el Estado continuamente a la revisión de sus agendas y a la revisión de su papel ante la ciudadanía por medio de concurrir, participar de las elecciones. Hoy en Colombia estamos en el contexto de unas elecciones de orden presidencial que confirmará la importancia de la democracia en el país, en el sistema político colombiano. Doctor Ramiro, hablemos un poquitico acerca del papel de las elecciones en las democracias. Las democracias liberales o que nacen con la modernidad son democracias fundamentalmente porque facilitan consensos y acuerdos políticos entre todos los actores que van al mundo público. Y por eso Colombia hoy vive un momento fundamental, estelar, de su historia democrática, que son las elecciones. Podemos indicar que las elecciones en la democracia colombiana nos ponen ante 4 elementos muy importantes. El primero, la democracia colombiana tiene elecciones porque hay libertades públicas para seleccionar mejores voces y decisiones de gobierno. Segundo, la democracia en Colombia nos pone ante un reto fundamental y es comprender que mientras existan elecciones, la democracia está en pie, está consolidándose diariamente. En tercer lugar, la democracia nos muestra que cuando hay elecciones tenemos la oportunidad de disentir, de controvertir públicamente lo que significa la dinamización de lo público. Y en cuarto lugar, que existan elecciones en el Estado colombiano significa que cada vez estamos reconociendo que las nuevas generaciones de mujeres, hombres y dimensiones alternativas de la vida ciudadana tienen la oportunidad de ir al territorio y decidir por medio de las elecciones en el curso del Estado su contenido y su futuro. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. Excelente. Bueno, y hablemos un poquitico, pero más adelantico, de esas nuevas democracias que han surgido, doctor Ramiro. Entonces vamos a un corte musical y volvemos entonces hablando de las nuevas democracias que están surgiendo y obviamente también enfocándolo desde la perspectiva colombiana. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. Bueno, doctor Ramiro, contextualicemos un poquitico a nuestros oyentes, porque bueno, entender la democracia y más en el contexto actual ya es muy diverso, ya se ven, uno ve por ejemplo una Venezuela donde las elecciones por ejemplo son atípicas, son muy diferentes, las últimas por ejemplo, en Colombia también se han visto diferencias y en el mundo entero. Hablemos un poquitico de ese tipo de democracias. Conexión Territorial es una extensión del mundo académico, pero sobre todo práctico, de la Escuela Superior de Administración Pública en el país, en América Latina y desde luego en el entorno internacional. Esto significa que aquí en el plano académico hacemos uso de categorías de investigación en materia democrática y electoral, pero la vida real, la vida práctica,
tiende a desbordar lo que se dice y se escribe en el mundo académico. Y eso significa que para la audiencia de nuestra emisión es una invitación para comprender que existen teorías políticas de la democracia y de las elecciones, pero también será muy importante que por medio de esta emisión comprendamos que las elecciones son de la vida real de los ciudadanos y son ellos los que deciden. Y este contexto para indicar que, en efecto, las teorías políticas de la democracia anuncian continuamente nuevas modalidades de la democracia. Una de ellas es la poliarquía como aquella dimensión ideal de una democracia plena, que será la manera de comprender cómo los ciudadanos van al mundo democrático porque tienen que decidir en condiciones de armonía con el Estado. Sin embargo, en la vida real de los países de América Latina y en particular en Colombia, este plano académico y de investigación sobre la poliarquía continuamente está desbordado por lo que hoy también se denominan democracias fatigadas. Significa esto que en América Latina en general y en Colombia en particular, hoy seguramente estemos en el terreno de una democracia con indicios de fatiga política, de fatiga democrática y de fatiga social. Luego, las elecciones en ese contexto solo resuelven la elección de gobernantes, pero no resuelven asuntos profundos de la agenda pública, de la agenda política y del desarrollo territorial. Por eso resultará muy importante comprender para quienes comparten esta emisión con nosotros, si Colombia hoy en el contexto de América Latina vive indicios de democracia fatigada o de una fatiga democrática consolidándose regionalmente, o si realmente estamos en una democracia plena en el Estado colombiano del siglo XXI. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. A ver, como para que contextualicemos un poquitico, digamos, o profundicemos, porque ya usted, pues, digamos, lo ha anunciado con mucha claridad, pero demos como ejemplos, un poquitico más de ejemplos de democracias fatigadas, por qué Colombia se está considerando o está, digamos, llegando a ese nivel. Y, por ejemplo, hablemos de otras democracias también en el mundo que hayan, digamos, que estén en esa perspectiva, en esa óptica de la democracia fatigada. Las democracias fatigadas o las fatigas de la democracia se caracterizan porque la legitimidad se pierde con gran rapidez. La ciudadanía no confía en los gobiernos. Las polarizaciones sirven de lugar común para discutir sin argumentos y rápidamente se pierde el horizonte de la democracia como un bien público. Esas características de una democracia fatigada indican que se profundiza la brecha entre el estado ideal de la redistribución de oportunidades, que se distancia profundamente de la ciudadanía, que no obtiene respuestas de los gobiernos que dirigen sus niveles de desarrollo o la inversión pública del Estado. En América Latina hoy hay un ejemplo típico de una democracia fatigada y es la democracia en Venezuela, caracterizada en primer lugar por un número muy importante de ciudadanas y ciudadanos venezolanos que han migrado al mundo, una diáspora política incontrolable. En segundo lugar, la legitimidad allí de las elecciones no logra persuadir a los ciudadanos de una confianza en la toma de decisiones de la democracia. En tercer lugar, hay una doble asamblea nacional, es decir, una asamblea nacional de un partido tradicional y otra de una alternatividad política, y en general los niveles de confianza política en la democracia venezolana del siglo XXI se han desgastado profundamente, a punto de observar que en este país las acciones de hecho, la fuerza termina por imponerse sobre los bienes públicos de la democracia como el argumento político y como la deliberación democrática. Ese ejemplo o ese caso mejor de una democracia en fatiga continua seguramente pueda tener algunos niveles de impacto en la región, en América Latina, y Colombia seguramente pueda estar en ese escenario donde hay fatiga de su democracia o hay una democracia fatigada porque cada vez más evidencian escenarios de extremos en asuntos de decisión política y la ciudadanía no logra tener claridades políticas meridianas para decidir en virtud de la democracia, más bien se decide en virtud de nombres de personas, de liderazgos electorales, de íconos políticos o de personalidades políticas. Ese escenario de una democracia fatigada fácilmente puede hacer tránsito a una figura de neopopulismo que seguramente es el otro extremo opuesto a la democracia constitucional de los estados de América Latina.
Latina. Bueno, damos un cordial saludo a todas aquellas personas que están en este momento conectándose con esta emisión en directo. Hacemos desde Radio ESAP del programa Conexión Territorial. Vamos con un corte musical y volvemos con este apasionante tema de las elecciones, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Bueno, los oyentes se podrán estar preguntando, bueno, ¿esto de las democracias fatigadas es algo nuevo, es algo reciente o eso se ha presentado en la historia? Y bueno, y la otra pregunta, la segunda es, ¿en qué otras partes, adicional a Latinoamérica, se ha visto esta democracia fatigada? Las democracias fatigadas son de reciente configuración académica, realmente son categorías recientes para explicar cómo se configuran o se desgastan las democracias en el mundo del siglo XXI. Sin duda alguna es una categoría académica reciente y lo que intenta mostrar es que cuando las democracias constitucionales del siglo XIX y del siglo XX abandonan sus principios de redistribución de oportunidades y desligan el hacer de los gobiernos de la ciudadanía y sus demandas territoriales, allí se profundiza la fatiga de la democracia constitucional y se pierde su horizonte de reconocimiento y de inclusión. Por esta razón, comprender que América Latina en general y Colombia en particular pueden estar en escenarios de democracia fatigada es un tema clave, pero también Europa, antes de la configuración de la Unión Europea, incluso recientemente en algunos escenarios de la democracia española han tenido señales de democracia fatigada importantes en los que es muy importante evidenciar que es la ciudadanía la que no termina por obtener confianza importante en la democracia que circula en su país. Por eso será fundamental que desde este orden académico logremos identificar ese escenario. En Colombia en particular hoy será fundamental comprender si las elecciones que están en curso de nivel presidencial resolverán la fatiga de la democracia interna en Colombia o la profundizará. Sugerimos que quienes comparten con nosotros el desarrollo de la sesión de hoy logren preguntarse y responder también si las elecciones que están en curso resolverán las fatigas de la democracia colombiana o en sentido opuesto las profundizarán. Y allí tendremos que hacer diferencias muy importantes entre el número de votos y el número de respuestas. Es decir, si obtener un número muy importante de votos en las elecciones presidenciales es proporcional a la capacidad de legitimar una agenda de gobierno que resuelva problemas públicos. Pero también será muy importante identificar si las elecciones que están en curso profundizarán las diferencias entre el Poder Ejecutivo y la jurisdicción constitucional del Estado o acercarán la relación entre los poderes públicos para jugar a una democracia unificada en los principios del Estado constitucional.
Será muy importante igualmente observar si las elecciones que están en curso reconocerán el papel de las regiones en la construcción de la agenda política y del desarrollo, o si por el contrario estas elecciones abandonarán ese concepto de región que en Colombia es tan importante constitucionalmente. Pero igualmente será muy importante identificar si estas elecciones harán curso a nuevas articulaciones con el orden internacional o Colombia tendrá la misión de aislarse del entorno mundial en materia de desarrollo económico, ambiental y de la biodiversidad. Son preguntas que debemos construir a partir de comprender si Colombia hoy vive una democracia plena en las poliarquías o si en sentido opuesto Colombia hoy enseña en público fatiga democrática que evidencia una desconfianza continua de los ciudadanos en un fenómeno como las elecciones. Porque el número de votos masivo no es proporcional a resolver problemas públicos de la vida cotidiana de la ciudadanía. Excelente tema, doctor Ramiro. Creo que esto deja unas grandes inquietudes, unos grandes interrogantes, precisamente por las dinámicas que se viven en nuestro territorio, en nuestro país. Vamos a un corte musical y ya volvemos profundizando un poquitico más en este tema tan espectacular que estamos tratando en Conexión Territorial, las elecciones en Colombia. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. Bueno, y luego de este espacio musical, doctor Ramiro, qué bueno que profundizáramos un poquitico acerca de estas democracias desgastadas, como en el caso, por ejemplo, de Chile, en el caso de México, y de una manera muy específica, obviamente, Colombia. O sea, cómo de pronto la democracia se ve perjudicada al existir mandatarios que ya no van, digamos, con una agenda amplia, robusta en todos los temas, sino que a veces se queda solamente en uno o dos temas que definitivamente son los que dan los que hacen que la gente, digamos, se enfoque en uno o dos temas y los demás queden descuidados, y cómo de pronto también estos mandatarios finalmente al existir eso no logran esa perspectiva de todo lo que es el mapa de las necesidades de cada uno de los países. América Latina en general y Colombia en particular viven el día a día de la política a partir de la idealización de sus fines constitucionales y el pragmatismo o la práctica diaria de los gobiernos en el poder de la toma de decisiones. Y en esa doble dimensión, estados ideales y gobiernos prácticos, vivimos democracias fatigadas en la región. Sin duda alguna, esas democracias desgastadas toman muchos riesgos, y uno de los riesgos
que contrae una democracia fatigada es entregarle la dirección de la vida pública a liderazgos individuales de la política. Ese fenómeno pasa hoy en América Latina, lo que equivale a indicar que un liderazgo personaliza el poder, individualiza la democracia y produce brechas que no terminan por generar condiciones de igualdad democrática en la ciudadanía. Pero también los temas técnicos como el de la administración pública, los liderazgos individuales de la democracia terminan por profundizar el gasto público, por incrementar la deuda pública, pero no por garantizar la redistribución económica y el desarrollo en la ciudadanía. En efecto, los liderazgos individuales de la política son producto de las democracias desgastadas o fatigadas, lo que significa que en Colombia hoy las elecciones pueden tener la doble interpretación de facilitar el retorno a poliarquías o a formas democráticas equitativas o profundizar liderazgos individuales que en nada repararán la oportunidad de la redistribución económica en el Estado colombiano. Luego, las elecciones tienen la doble dimensión de generar condiciones de retorno a un Estado constitucional redistributivo o profundizar liderazgos individuales o íconos políticos que tienen como condición suficiente de la democracia ganar las elecciones. Vamos a recordar que en teoría de política pública las elecciones proveen votos, pero los votos deben convertirse en políticas públicas. Los votos deben convertirse en toma de decisiones. Luego, las elecciones tienen esa doble misión de convocar a que se constituyan ambientes de toma de decisiones en política pública, o si Colombia hoy estará ante el escenario de ganar elecciones pero no transformar la política. Será muy importante poder comprender ese doble escenario. Si las elecciones hoy en Colombia facilitarán condiciones de una agenda pública democráticamente estructurada con la totalidad de los ciudadanos en Colombia, o si las elecciones profundizarán liderazgos individuales de la política, íconos de los partidos políticos, lo que no será suficiente para redescubrir el papel de la democracia en Colombia. En consecuencia, ganar elecciones con un número importante de votos no es proporcional a redistribuir oportunidades democráticas y a garantizar el papel del Estado para generar confianza de la inversión pública ante la ciudadanía en el país y sus regiones. El doctor Ramiro, le habíamos mencionado a nuestros oyentes antes el caso, por ejemplo, chileno de José Antonio Caz. ¿Cómo lo ve usted? El caso de José Antonio Caz es un caso típico para la teoría política contemporánea por cuanto señala que Chile viene de un gobierno de izquierda con Gabriel Boric Pons, y según las elecciones que acaban de concretarse en Chile, José Antonio Caz es la respuesta a un desencanto de la ciudadanía chilena con lo que se denomina una agenda de la política electoral de izquierda en ese país. En consecuencia, se profundiza la diferencia entre una forma de gobernar en la izquierda y el retorno de una derecha concentradora de poder para garantizar el liderazgo individual de la política, pero no necesariamente el retorno de la inversión pública para la totalidad de los ciudadanos en Chile. Bueno, y ya para cerrar, doctor Ramiro, hablemos un poquitico muy breve del papel de las regiones en las elecciones. En el caso de América Latina y de Colombia en particular, las elecciones como el Estado son idealmente la oportunidad de tener todas las voces en la agenda electoral. Sin embargo, en el caso colombiano, las elecciones solo buscan que las regiones aporten números importantes de votos, pero esto no será proporcional a que las regiones en el país se reconozcan como un actor deliberante en los temas fundamentales del país, procedentes de la agenda regional de la política y del desarrollo social y económico. En ese contexto, podemos observar que en Colombia hoy las regiones sirven para profundizar el número de votos en las elecciones que corren, pero no necesariamente las regiones podrán poner contenidos de su agenda en las decisiones de futuro en el país a nivel del gobierno, a nivel presidencial. Doctor Ramiro, una pregunta que me surge así a lo último, y es, ¿qué podría proponerse desde la academia, desde la administración pública, para que exista, digamos, un enfoque mucho más adecuado en relación con todas esas dinámicas nuevas de la democracia? El plano académico universitario de la investigación sin duda tiene que irse a buscar otros referentes de la toma de decisiones de la política en el siglo XXI. Eso significa que la Escuela Superior de Administración Pública en particular, pero en general el sector universitario del país, tendrá que girar sus lentes analíticas y sus agendas de investigación
hacia los temas del sistema político, hacia nuevos ámbitos de los movimientos sociales, hacia nuevos escenarios de la acción colectiva, hacia las nuevas alianzas y coaliciones que se hacen en materia electoral en el país. Hay otros tantos temas que son puntos de referencia muy importantes para estudiar otras maneras de la política en Colombia y descubrir escenarios de futuro para evitarse que las elecciones polaricen la sociedad y en su lugar generemos condiciones de inclusión para que todos participemos en condiciones de movimientos sociales, acciones colectivas y organizaciones sociales mucho más deliberantes de forma horizontal en la política del país. Ese sería un tema interesante para continuar porque definitivamente la academia tiene mucho para aportarle a estas nuevas perspectivas que se viven y de una manera muy, muy, muy específica en nuestro país, en Colombia, que vive esta dinámica tan intensa, tan fuerte, y no solamente en Colombia, como ya lo hemos visto, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Doctor Ramiro, de verdad, un placer tenerlo aquí en la dirección de este programa. Nos despedimos y, doctor Ramiro, ¿qué tal? Un saludo final para todas aquellas personas que estuvieron pendientes y que también nos verán próximamente en nuestros diferentes canales de la Escuela Superior de Administración Pública. Convocar a los estudiantes, los profesores, los egresados, los funcionarios de la ESAP, la audiencia en general del país y del mundo que nos acompañe a comunicar el corazón social con la inteligencia académica para tener mejores discursos y mejores argumentos sobre la democracia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, amables oyentes, por estar conectados con Conexión Territorial de Radio ESAP. Les deseamos a todos un resto de tarde muy, muy feliz, muy agradable. Nos vemos en el próximo Conexión Territorial. Desde cada rincón de Colombia, Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Un espacio de las direcciones territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública.